Buenas tardes, buenos días, mejor dicho. Hola a todos, vamos tomando asiento, por favor, que vamos a comenzar con la sesión. We are going to start with this next Vamos a empezar con esta siguiente ronda de tertulias. Tiene que ver con la cultura, como saben. La revolución de la información y de la cultura. En particular, abordaremos en esta mesa el asunto de la diáspora y la cultura, y para eso tenemos aquí a dos protagonistas del ámbito cultural en el mundo árabe: Zulija Bouabdella, artista visual, y Mohamed Al-Daraji, cineasta. Con ellos dos vamos a abordar esta mesa redonda, que creo nos va a llevar por unos caminos algo diferentes de lo que hemos estado viendo en todas las sesiones de este seminario. No solo por el hecho de que abordaremos el asunto de la cultura, que no ha estado presente, puesto que las otras mesas estaban estructuradas en torno a otros temas, sino por el hecho mismo de descender a un plano de la realidad que no es tanto el que hemos estado abordando en las mesas anteriores, hablando en unos términos más generales, más abstractos, con una necesidad de conceptualizar y de generalizar a la hora de abordar fenómenos que tienen que ver con la realidad sociocultural del mundo árabe. En este caso, como digo, por tratarse de la actividad de dos personas que trabajan desde el ámbito del arte y la creación, y por tanto con una visión muy personal y particular de los temas que abordan, vamos a descender a un plano mucho más personal, pero no por ello menos representativo, porque el hecho de que sean temas de naturaleza más personal o preocupaciones más del individuo no quiere decir que no sean igualmente compartidas por un buen número de compatriotas o de personas que también trabajan en el sector cultural en los países en los que ellos trabajan, ¿no? Entonces, organizaremos la mesa. Como no hay mucho tiempo y son realmente dos personas interesantísimas a las que quiero que intentemos sacar todo lo máximo en esta sesión, vamos a organizar la presentación de la siguiente manera. Primero, Mohamed nos va a hablar un poquito de su trabajo y de su cine. Primero visionaremos unos minutos que ha compuesto él con extractos de sus películas realizadas en los últimos 10 años, que es precisamente el periodo que estamos cubriendo en este seminario. Entonces empezaremos viendo esas películas, luego le pondremos voz en off para que él pueda en primera persona hablarnos un poco de su práctica creativa como cineasta. Luego pasaremos a Zulija. Con Zulija también veremos un extracto de un vídeo del que hablamos ayer, el vídeo Danson, que es un vídeo muy importante en su carrera y todavía una obra súper activa por los contenidos que aborda, como vamos a ver. Luego pasaremos a ver también una representación de su trabajo y ella misma también lo comentará. Todo esto espero que nos lleve no más de 15 minutos, para a continuación pasar a un formato de diálogo y conversación entre los dos, y luego, pues por supuesto, con su participación también. Así que, sin más, para no robar tiempo, simplemente decir que, bueno, Mohamed Al-Daraji, en la biografía que ha preparado nuestro compañero Karim, está un resumen de sus datos, o sea que tampoco voy a decir mucho más, simplemente comentar que sus películas son muy importantes en la historia del cine contemporáneo de Oriente Medio. Han tenido enorme reconocimiento, son muy importantes por los temas que aborda, como vamos a ver, pero también por los momentos en los que han sido rodadas y lo que han supuesto para el cine de Oriente Medio y en particular de Irak. Ahlam, una de las películas que vamos a ver uno de los extractos aquí, fue la primera película rodada después de la intervención americana en el país en el 2003, rodada literalmente en medio de la guerra, aunque es una película de ficción. Y esta y otra película posterior, Sons of Babylon, han sido dos películas que han sido las películas candidatas de Irak al premio de los Oscars. La segunda, Sons of Babylon, incluso llegó a estar a la shortlist de las 10 películas seleccionadas. Me dicen Zulija y Mohamed que hay árabe en la cabina, por si queréis también hablar en árabe. Los idiomas en los que vamos a hablar son inglés, español o árabe. O sea que si os sentís más cómodos hablando en árabe, también hay traducción de árabe, ¿vale? Bueno,
Otra de sus facetas, aparte de su trabajo como cineasta, es un tremendo compromiso y activismo social, que está también recogido en el contenido de sus películas, no solamente desde un punto de vista social, sino también de compromiso con el desarrollo de la cultura en su país. No en vano él, uno de sus proyectos más importantes y a los que dedica un mayor esfuerzo es precisamente el Iraq Independent Film Center, que él fundó en Irak y desde donde pretende formar, y ya lo está haciendo de hecho, a una nueva generación de cineastas iraquíes que no han tenido la posibilidad, digamos, de acceder a estudios de cine, y gracias a su esfuerzo y al de otros colegas seguidos por él, que le siguen, quiero decir, pues se está consiguiendo. Así que vamos a, si os parece, ponemos el vídeo unos minutos y después lo ponemos en off y Mohamed pasará a comentarnos un poco sus películas. ¿Le puedes dar volumen, por favor? هذه عبوة مكبورة هنا. أنت مسجل مدرسة؟ ما مسجل. أها. بس النشيدات كلها بقلبي. تزور الأمريكان البارحة؟ إيه. سمعت البارحة الانفجار؟ إيه. الضرب قوي غير؟ إيه قوي. ها. فجانا صاروخ وضرب 2 وربع حيش. نعم. فدمر البيت، دمر الجام، دمر البيت كله، سيارتي دمرت. انا عندي فيلم سينمائي وادور على اغنيه بطولة هذا الفيلم اسويها عن ترجمه واشوف ردة الفعل. نعرف الوضع لاني نقدر نطلع هواي. اكشن. نفتت السيادات. بس بابا مشكل خاطب لنا لو في قدسيا. أوش إن شاء الله جاي بابا. باشا هي هكا هيد. كلاني كم قراني يجي مايكل جاكسون يشتري بفرام. مايكل جاكسون. أوكي مختاري قرقية. مختاري قرقية منيها. مختاري قرقية أمريكايا. كيف؟ أمريكا. أيا وار. أنفال سيادات.
أزاني أنفال شيا أنفال أويا كالصدامي درنده ويستي عراق ويرانكا لكردستان ودسي بيقر هتا جنوب لكرد ولعرب دیواری بەسەر عەرزەوە نەهێشت گوندەکانی وێران کرد ماڵی وێران کرد هەموو ژن و پیا و کوڕ و کچ و پیر و گەنج ئەنفال ئەوەیە تێگەیشتی لازم ندور على أختي لازم نلاقيها إذا ما لقيت أختي. Gracias. Bueno, dejamos las imágenes de fondo. Sí, dejamos por favor las imágenes de fondo mientras... no sé si, vale, están ahí, ¿no? Vale, perdonad. Mientras, para que podáis un poco seguir acompañando visualmente las palabras de Mohamed, y le vamos a pedir a él que sea quien nos hable un poco de su... don't worry. We would like you to... Ahora queremos que nos cuentes un poco acerca de tus prácticas, de tu trabajo artístico en esta primera película que es sobre la madre, el hijo, después Hijo de Babilonia, Son of Babylon, y ahora el nuevo. Y o sea que no descansas, ¿no? No, la palabra descanso no existe en mi diccionario. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, y Casa Árabe tiene una relación muy bonita con nosotros que empezó con Ahlam. En 2006 o 2007 ya vinimos aquí a proyectar la película. Cuando uno viene de un país como Irak o de Oriente Medio en general, pues no le queda más remedio que abordar el elemento social de su país, de su región. Así que empecé haciendo mis películas. Ahlam en 2003, 2004, durante la guerra, es cuando estuve rodando la película. Éramos como una guerrilla de cineastas, porque estábamos ahí montando todo las cámaras y demás mientras venían los helicópteros, y tuvimos muchos problemas mientras filmábamos. En aquella época Irak como país no existía como tal, porque realmente lo estaba gestionando la administración americana en ese momento, pero nosotros en el equipo técnico de la película cantábamos una canción que decíamos: somos Irak, somos iraquíes, y gracias a estas películas podemos hacer oír la voz de Irak y demostrar que existe. Cuando estábamos rodando en Bagdad y cuando estábamos trabajando ahí con la cámara, nos dimos cuenta, y es lo que queríamos mostrar, que había vida en Irak. El tema que yo elegí, o casi debería decir que el tema me eligió a mí, es algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo. En cuanto a la historia de Ahlam, yo había visto un documental de la BBC y vi quién eran los protagonistas de estas personas que estaban
institucionalizadas, que estaban en instituciones mentales durante la guerra y qué es lo que les ocurría. Así que fui allí a informarme y ver cómo a mi protagonista, la protagonista de mi película, que se encontraría en esa situación, cómo le podía afectar la guerra. Luego, había, en cuanto a Hijo de Babilonia, pues escuché por la radio o por la tele una masacre que se había producido en torno muy cerca de la antigua ciudad de Babilonia. Para mí aquello fue un auténtico shock. Busqué información y traté de incluirlo en la propia película. En 2006-2007 se hablaba mucho, además, de dividir Irak en 3 países. Por el norte los kurdos, luego los suníes y los chiíes, a este y oeste. Y yo no podía aceptar esa forma de pensar. Así que cuando escribí la película, la protagonista era una abuela que venía de Bagdad en busca de su hijo que había desaparecido. Y cuando oí que los estadounidenses estaban pensando en dividir Irak en 3 países, pensé, a ver, espera, esto no es acerca de una... Voy a pensar que no es una abuela cualquiera, no es una abuela árabe, es una abuela kurda que viene del norte y que va a buscar a su hijo a Bagdad. Yo soy árabe y no sabía nada de kurdo, así que tuve que informarme acerca del idioma kurdo, de su cultura. Me pasé 2 años en el norte tratando de entender a mis personajes. Y al final elegí que el personaje fuera alguien que se había visto afectado por esta masacre y cuyo hijo había sido descubierto en esta tumba, en esta fosa común gigantesca que se había descubierto en torno a Babilonia. Entonces vi también que había habido una mujer, la única mujer que había testificado contra Saddam Hussein, que precisamente había sido una de las afectadas. La tomé como ejemplo. Y en mis personajes, mis actores, de hecho, son todos no profesionales, es decir, que son personas de verdad, no son actores. Y mi película al final acabó siendo como un llamamiento al Irak unido. Y a las personas del norte, cuando vieron la película, se sintieron muy identificados. Y dijeron, bueno, pues a lo mejor lo que nos puede unir a todos es todo ese sufrimiento por el que hemos pasado. Luego mi tercera película se llama En brazos de mi madre. Habla de los huérfanos, los niños huérfanos que viven en Bagdad. Y en este caso son 35 niños que viven todos en una misma casa, que han sufrido por la guerra, por la corrupción del gobierno. Y bueno, empecé a estudiar acerca de los orfanatos que existen en realidad, y vi que había un orfanato kurdo, un orfanato chi, y así sucesivamente. Y luego tú cuando los vas a ver, ves a todos estos niños, son todos tan guapos, están tan solos, han perdido a sus padres. Y yo pensé, son todos niños y son todos iraquíes, voy a hacer esta película y voy a empezar a apoyarles. Y ahora, gracias a ese apoyo, pues han ido por muy buen camino. La verdad es que 10 de estos niños han acabado actuando en nuestras películas, las mías y la de mis compañeros. 4 de ellos forman parte de mi equipo técnico. Estoy segura de que vamos a tener tiempo para luego continuar y hablando del papel de los artistas en la sociedad, que representas también. Pero
Permítenos pasar un momentito a Zulija. Perdón, Zulija. Perdona, se suponía que eran las señoras primero, pero me han dado a mí primero la palabra. Bueno, pues ha sido un placer escucharte. Estoy muy impresionada. Es la parte tan interesante de tus magníficas películas es cómo se puede crear algo a partir del caos. Creo que esto es algo importantísimo que hay que decir. Y bueno, como comentaba, volveremos sobre el asunto del rol del artista en la sociedad, un tema que es importante precisamente en este contexto de 10 años de transformaciones. Vamos a ver si te parece, Zulija, una primera obra tuya, porque luego hablaremos con ella mostrando también de fondo algunas imágenes de sus obras, pero a ver si consigo hablar y ponerlo a la vez. Vamos a ver una obra, quizá puedes tú comentarla un poco mientras yo la danzón, ¿no? Puedes hablar un poco. Es una obra primera digamos, de los primeros años del trabajo de Zulija como artista, pero sin embargo una obra súper citada, muy reconocida, con una gran trayectoria, digamos, internacional, y que todavía se recurre mucho a ella para explicar muchas de las cosas que están contenidas en tu obra posterior y también tu trabajo como artista, hablando de asuntos que tienen que ver con la sociedad y con la realidad que nos rodea, ¿no? A ver si... Ahí está. Ayer es una de las piezas que comentó Zulija ayer en la mesa redonda de mujeres, se refirió a esta obra. La pondremos solamente unos minutos, pero para que se hagan un poco idea de qué trata.
Esta es una pieza que Zulija elaboró en el año 2003, un año después de graduarse, ¿no?, en la Escuela Nacional Superior de Artes de Cergy-Pontoise, en Francia. Ella estaba viviendo en Francia, es argelina de origen, aunque nacida en Moscú. Y bueno, a partir de ese momento su trayectoria ha sido meteórica. Es una artista que está en colecciones importantísimas de todo el mundo, ha realizado exposiciones en los mejores museos, es representada por una galerista madrileña, Sabrina Amrani, que está por aquí con nosotros, lo cual es también un motivo de alegría. Saber que hay artistas del mundo árabe que están representados en galerías de nuestro país. Y hace poco, en el año 2006, el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas le realizó una exposición individual, una retrospectiva, digamos, de media carrera, extraordinaria, en la que se recogieron pues, muchos de sus trabajos y se publicó un libro de resultas de esta exposición que les recomiendo vivamente. Está en inglés y en español. Y para todos aquellos que quieran conocer no solo la trayectoria artística de Zulija, que es tremendamente rica e interesante, sino también muchos de los pensamientos que encierra su obra. Este libro recoge una entrevista con la comisaria de la exposición y algún otro texto, como el del sociólogo o filósofo marroquí Driss Sikis. La entrevista con Catherine Steffen es muy interesante. Entonces, bueno, es un libro que les recomiendo que consulten si lo desean. Bueno, pues yo le daría la palabra a Zulija. Mientras ella habla, voy a poner una presentación en la que vamos a mostrar más obras de ella. Evidentemente, el trabajo de Zulija y lo que vamos a ver realmente podría servir para ilustrar muy bien muchas de las cosas que se han ido diciendo en esta mañana y en la jornada de ayer, porque realmente aborda un sinfín de temas que son de interés, digamos, social, temas muy diversos. Evidentemente, el asunto de la mujer o de las mujeres es transversal y está siempre presente en su obra, pero no solo. Yo creo que Zulija se beneficia y aprovecha muy bien esa posición un poco liminal entre un mundo árabe y un mundo occidental, si es que se nos permite hablar en unos términos tan genéricos, que siempre pues es problemático, pero digamos, para entendernos y para podernos manejar, pues recurrimos a ello, pero ella, digamos, se aprovecha un poco de esta posición entre medias para buscar precisamente estos puntos comunes o resaltar o traer a colación reflexiones que pueden ser entendidas desde ambos lados, ¿no? Entonces, yo te invito, a Zulija, que comentes un poco este vídeo y nos hables un poquito de tu práctica artística y luego ya pasamos a una conversación con Mohamed. First of all, thank you very much for having me here. Thank you for the invitation. Gracias por traerme, gracias por la invitación, gracias a Casa Árabe. Tuve la ocasión de presentar aquí mi trabajo hace 5 años y me alegro mucho de volver. ¿Qué puedo decir sobre Dansons, bailemos? He hablado muchas veces de este vídeo, así que voy a repetirme un poco, lo siento. Este vídeo, para mí, como decía Mohamed, no es algo que tuviera yo pensado hacer, es algo que simplemente me sucedió, me ocurrió, de repente fue algo que supe que tenía que hacer, era una acción porque tenía que expresar algo. ¿Y por qué? Yo nací en Moscú, sí, es verdad, pero no sé nada de Rusia. Sé que mis padres vivieron allí 7 años. El hecho de que vivieran en Moscú no fue por casualidad. Se debía a la situación geopolítica también. Estaba la Guerra Fría y demás. La propia historia de mi familia está relacionada, por tanto, con la propia situación geopolítica. Luego nos mudamos a Argelia porque mis padres estaban muy comprometidos políticamente hablando y tenían una mentalidad socialista muy comprometida, como digo, y querían de verdad que fuéramos al colegio público.
Yo vivía entre dos espacios, digamos. Primero, mi familia, socialistas, idealistas, siempre en busca de un mundo mejor. Y luego el colegio, en donde había otro discurso. Ya en aquella época, como en mi época escolar, de pequeña, ya teníamos que tratar la cuestión de la religión. Y claro, yo en casa no me solían hablar de religión, mis padres. Y ya vi ahí las diferencias. Y luego, claro, está todo ese debate entre los intelectuales argelinos, iraquíes, egipcios. Ese debate acerca de esa idea de un mundo árabe libre. Se acababa de liberar del colonialismo y era muy importante para nosotros como personas toda esta nueva construcción. Bueno, pues me fui a Argelia y después de estar en Argelia me fui a estudiar arte a Francia y yo dije, ¡ay, qué suerte tengo, que puedo estudiar arte en Francia! Yo desde pequeña siempre había tenido mucho contacto con el mundo artístico porque mi madre era profesora de música en Argel. Y de hecho aquí en este museo hay una colección muy importante de pintura francesa. Y yo desde muy pequeña en Argel pues estaba acostumbrada a haber visto los cuadros de Delacroix, de Picasso, en fin. Bueno, así que ahí se puede ver la influencia de ese periodo. Así que me fui a Francia a estudiar con esa esperanza y esas aspiraciones. Yo decía, bueno, voy a estudiar arte, voy a salir al mundo, soy una joven argelina, pero para mí Argelia no, bueno, sí era importante, pero en fin, tampoco para tanto. Así que me fui a estudiar Bellas Artes a Francia y enseguida me di cuenta de que ser argelina en Francia no es algo que pueda ser neutral, no es algo que uno diga, soy una chica argelina y ya está, y que no pase nada. No, vi que que ser argelino en Francia tiene un significado específico, digo en Francia, no sé qué en otros países, pero precisamente por esta historia que han tenido Francia y Argelia. Y enseguida, como digo, me di cuenta de que la historia no es algo que uno pueda quitarse y ponerse, sino que es algo que uno lleva en su propio cuerpo. Es parte de su cuerpo. Y por eso hice este vídeo con mi cuerpo. Y la hice con mi vientre. ¿Por qué? ¿Por qué el vientre? Yo quería rendir homenaje al cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, porque cuando se estudian Bellas Artes en Francia es como el primer cuadro que hay que estudiar, es el primer paso obligatorio. Y al examinar el cuadro, es cuando pensé, yo quiero ser esa mujer que lidera al pueblo hacia la libertad. Yo era así de idealista. Pero problema, yo no voy a mostrar mi pecho. Ese es mi problema, yo como mujer musulmana, árabe, porque si uno enseña esa parte de su cuerpo, ya está haciendo otra cosa, va a ser una provocación, ya tiene otro sentido y otro significado distintos. Es decir, que el cuerpo de la mujer ya es de por sí un tema político. Y eso es una de las primeras cosas que aprendí. Y dije, bueno, pues voy a utilizar el vientre. ¿Por qué? Pensé, bueno, primero en el mundo árabe se va a aceptar, y así fue. ¿Por qué?
Pues porque hemos visto mucho a Samia Gamal durante años y para mí Samia Gamal era un símbolo de libertad como mujer y también incluso hasta para los hombres. Para mí ese es el cuerpo que representa la libertad, porque cuando ella baila es libre y no solamente se representa a sí misma, representa a todas las mujeres del mundo árabe. Bueno, es mi opinión personal, claro. Y esa es mi interpretación de lo que yo interpreto del cuerpo de Samia Gamal. Y dije, bueno, no puedo ser la Mariana francesa, pero Samia Gamal puede ser mi Mariana. Así que voy a combinar estas dos ideas. Cuando ella lleva los pañuelos, yo también pensé, pues voy a llevar pañuelos. ¿Y por qué en azul, blanco y rojo? Pues porque son el símbolo de la bandera francesa. Y más allá aún, son los símbolos de los ideales de libertad, fraternidad e igualdad. Así que lo que quería yo decir, y para mí era importante, era que esos tres símbolos no solamente son propiedad exclusiva como símbolos de Francia ni del mundo occidental, sino que son universales. El querer ser libre es algo universal, algo que desea todo el mundo en cualquier parte en que se encuentre. Esa es la primera idea de Danson. Y el título también. Yo sé que parte de los espectadores que han visto Danson no les ha gustado. A la mayoría sí les ha gustado, pero también he recibido críticas. La crítica es al título, porque digo Danson, bailemos. La gente piensa que yo me estoy mofando, me estoy burlando de la letra de la marsellesa que dice marchons, avancemos, y yo digo dansons, bailemos. Estoy un poco burlándome de la parte de esa parte del himno, pero yo lo que estoy haciendo es hacer más alegre esa parte del himno, bailar en vez de avanzar. De tu trabajo mientras hablabas, que podrían darnos para estar aquí mucho más tiempo profundizando en ello, porque todo es tremendamente rico y sugerente, pero para poder, digamos, ir un poco al centro del seminario y aprovechando que os tenemos aquí a los dos, a mí me gustaría preguntaros por el significado que tiene para vosotros la palabra ciudadanía, ¿no? Es un tema que está directamente asociado, estrechamente asociado con las transformaciones que hemos viendo y que se han estado analizando en el seminario de hoy en los países árabes en estos años, sobre todo a partir del 2010-2011, y hemos visto, y aquí hemos recogido en muchas actividades, cómo el asunto de la ciudadanía se expresaba de forma muy clara a través de la manifestación creativa de los jóvenes, y quizá no tan jóvenes, pero sobre todo la manifestación creativa de artistas profesionales o gente que necesitaba expresar muchas de las cuestiones a través de la plástica en las calles, la música, el graffiti, la música y demás, ¿no? Vosotros, evidentemente, por lo que hemos podido ver, aunque sea brevemente, por vuestro trabajo, sois dos personas con enorme compromiso social y con el desarrollo de vuestras sociedades. Me gustaría que comentarais un poco más esta cuestión. ¿Cuál es, según vosotros, el papel, si es que lo tiene en este sentido, del artista en la sociedad y cuál es la capacidad transformadora del arte y la cultura en un sentido de generar avance y progreso? Cuando se habla de lo que ha sucedido en estos últimos años en el mundo árabe y la deriva que han tomado los acontecimientos en muchos países, generalmente se habla en términos negativos, ¿no? En términos de balance negativo. Yo personalmente veo en vuestro trabajo un impulso muy positivo, una contribución tremendamente valiosa a vuestra sociedad,
no solamente por la fuerza que imponéis en lo que hacéis, sino por los mensajes que trasladáis, por lo que abrís, por lo que tiene de apertura hacia a las mentalidades todo lo que está en vuestra obra. Y en ese sentido me gustaría que comentarais cómo os veis vosotros, en tanto que artistas, en tanto que agentes del arte y la cultura, en el contexto de vuestras sociedades, ¿no? Para poder ser muawatan o una persona de cualquier país, yo creo que para mí un país no existe. Un país puede ser cualquier sitio en esta tierra, en este planeta. Y no es que seas iraquí, francés, español, porque al final dejamos esta vida, desaparecemos de este planeta y queda ahí atrás la historia. Y la historia podría tener lugar en cualquier sitio. Así que, como cineasta, como Mohamed, no estoy de acuerdo con ese concepto de país. Yo me identifico más con la humanidad y esto es lo que yo he querido mostrar a la gente. Esta humanidad que se ha perdido, que ha sido dañado por la guerra y por la violencia sectaria que ha habido en mi país. Para mí, la primavera árabe fue muy importante. Ha sido un elemento histórico muy importante para las naciones árabes y estoy a favor, no en contra de esa primavera árabe. Y si alguien quiere hablar conmigo después de esta conferencia, pues bienvenido sea. Es muy importante que la gente se sublevara en contra de las dictaduras que existen en muchas naciones árabes, pero ha sido un poder mucho mayor que los ciudadanos y por eso esa primavera árabe ha sido destruida y vemos las consecuencias de ello en lo que ha pasado en Siria, en Yemen o en Libia o en Egipto incluso, porque no querían que tuviéramos éxito. No querían que tuviéramos ese tipo de libertad. Y para muchos artistas o cineastas, nosotros íbamos por delante de estas sublevaciones o estas protestas y manifestaciones. Yo mismo participo en el movimiento civil en Irak. Empezamos a protestar después del 2015 y en los comienzos de agosto del 2015. Porque había corrupción. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo un discurso ante más de 500.000 de personas. Era un viernes en Bagdad y hablé en inglés. Y los iraquíes no entienden el inglés en general, pero yo decía que mi discurso no estaba dirigido a la población, sino a la comunidad internacional, para que entendieran quiénes éramos, por qué estábamos ahí. Porque también en Bagdad había gente en contra de nosotros, no querían que tuviéramos éxito. Y esta era una manifestación en contra de la corrupción. Somos un pueblo oculto y nosotros los activistas considerábamos que la situación era muy frágil y una de las razones por la que entró ISIS en el 2014 fue debido a la corrupción y por las divisiones sectarias y por el régimen político que fue formado después del 2003. Nosotros estábamos en contra de todo eso y en el 2015 esa fue nuestra oportunidad para protestar y hicimos una manifestación con 1 millón de personas en el centro de Bagdad.
en la Plaza de la Liberación. Iniciamos ese movimiento y hasta hoy en día protestamos todos los viernes en esta plaza donde se reúnen muchísimas personas. Ha habido mucha violencia en contra de nosotros. Yo mismo he sido detenido en 2 ocasiones. Hay gente que pierde la vida cuando intentamos cruzar el puente a la zona verde. Van en contra de nosotros, pero conseguimos algunos cambios en Irak porque nos manifestábamos de forma pacífica, y esa es la clave, tiene que ser de forma pacífica. Y desgraciadamente esto no ha ocurrido en otros países como en Siria, y si hubieran sido manifestaciones pacíficas seguramente la situación no sería tan mala como hoy en día. Así que como cineasta soy humano, no solamente iraquí o musulmán. He querido formar parte de algo y de liderar este movimiento, porque no podemos olvidarnos de que nosotros los artistas tenemos un mensaje importante y que ese mensaje puede ser transmitido a través de nuestra obra, nuestro trabajo, nuestras películas. Y en otras ocasiones te tienes que utilizar a ti mismo, no solamente a las películas, para que haya cambio. Yo creo que es algo muy positivo. Estoy muy contento por la situación en la que nos encontramos ahora. Zulija, yo te lanzaría la misma pregunta, aunque no es tu práctica no es, digamos, tiene una manifestación tan clara o tan tangible en lo que es la movilización, lo que resulta de movilización social. Sin embargo, los temas que abordan son tremendamente conflictivos, tremendamente profundos y hacen cuestionarse muchas cosas al individuo, ¿no? Al individuo que está inserto en una sociedad. Da lo mismo si estamos hablando de una sociedad árabe, musulmana o incluso europea, porque también tu obra cuestiona muchos elementos que están en la sociedad europea. Tú eres francesa. Me gustaría también que nos hablaras de tu posición en este sentido como artista, ¿eh? Yo como artista visual siento que mi papel principal es el de luchar por mi libertad para hablar. Y es verdad que algunas veces me impiden hablar con esa libertad. Pero yo no trato de esas cosas en sí. Es importante decir lo que tengo que decir y poder tener esa libertad de expresión para poder expresarme. Y creo que si existe un papel para los artistas, ese es el papel. Es el de luchar por la libertad de expresión. Y eso se llama silencio, sí. Esta pieza, me enfrenté a la censura en Francia. Lo he podido mostrar en Túnez, en Dubái, pero en Francia no gustó. Y tuve que luchar con el alcalde del municipio de Clichy-la-Garenne porque él quería eliminarlo, porque decía que era peligroso por razones de seguridad. Y al final se dijo que se podía resolver la situación con un dispositivo de seguridad. Y al día siguiente el alcalde trajo una carta de una asociación musulmana que decía que si mostrábamos esta obra que tendríamos problemas con algunas personas. No sé a qué personas se referían. Yo pedí reunirme con esas personas, pero nunca aparecieron. Pero tuve que quitar la obra porque el alcalde no quería garantizar que
tendríamos ese dispositivo de seguridad. En fin, he mostrado esta obra en muchos países desde el 2008 y solo he tenido problemas con esta obra en Francia en el 2015. Y ahora se ve esta obra en las Islas Canarias, creo. Y se ha visto en España en muchas ocasiones. Y efectivamente, sí, es una obra muy importante. Porque tengo muchos mensajes de muchas mujeres del mundo árabe que dicen que quieren ver este tipo de obra. Esta obra, en primer lugar, hace preguntas. Son los espacios sagrados, es una lectura de la Marseillaise y en esta obra dice que el espacio sagrado para poder existir necesita el espacio profano, pero desgraciadamente algunas islamistas muy rigurosos y de otras religiones también, ellos hacen con el cuerpo de la mujer una encarnación de lo profano. Y entonces, aquí lo que estoy diciendo es que las mujeres están dentro de esos espacios sagrados y no va a salir de esos lugares. Y ese es el mensaje que estoy transmitiendo a través de esta obra. A ver qué otra cosa puedo decir de esta obra. Sí, yo lo que te quería pedir, porque esto nos trae al tema de las divisiones que existen en el mundo árabe, entre el mundo occidental y el Medio Oriente, o el Oriente Medio. Trabajáis con imágenes y han sido muchos años desde que Edward Said escribió sobre este tema y desde que salieron muchos escritos sobre la era postcolonial y podíamos esperar que se corrigieran estos puntos de vista. Yo os quería preguntar, ¿cuál es vuestra percepción? ¿Existe todavía esa visión hacia el Oriente Medio y el mundo árabe? Es decir, esa visión a través del mundo occidental, cuando la gente ve tus películas, ¿qué esperan? ¿Tú ves que los ven a través de ese punto de vista occidental? ¿Y en tu caso? A través del orientalismo o occidentalismo. Bueno, pues en el campo de los artistas visuales, el orientalismo es algo con el que nos encontramos muy rápidamente cuando nos dedicamos al arte. Y por supuesto que desde el punto de vista de las mujeres árabes, por supuesto que necesitamos pensar en ello. No trabajar especialmente en este campo, sino pensar en este tema. Y en mi opinión, esto es algo que tiene su lugar en la historia del arte. Y ahora tenemos que resolver este tema. No podemos suprimirlo porque eso no sería posible. Yo decidí incluirlo en el temario de las obras que creo. Algo muy importante para mí es que ahora sabemos que después del 2011 y de la sublevación árabe, que hay muchas exposiciones del arte árabe en todo el mundo. Sin embargo, es muy importante, en mi opinión. Bueno, por cierto, esas exposiciones lo organizan los museos en Estados Unidos, en Alemania o en Inglaterra. Pero, como decía, creo que es muy importante que los árabes
Piensen en eso. Nosotros mismos tenemos que escribir nuestra historia. Y esa es la labor de los académicos. Esa es la labor de las universidades. Deberían hacer que sea posible hacer investigaciones históricas, sociológicas, y de hecho ahora nos encontramos en un momento donde tenemos que crear esa historia a través del arte, a través del cine, a través del arte visual, el teatro, y ese trabajo no lo puede hacer, no se puede realizar en la situación actual. Y para mí eso es muy importante y creo que esa tarea hay que hacerla. Tenemos el poder, es decir, entendemos algo del mundo occidental, del arte occidental, y lo podemos incluir en nuestra historia. Así que el orientalismo hay que redefinirlo, pero desde nuestro punto de vista. Para hablar de un cliché o un estereotipo, creo que este es un elemento humano en todos los humanos. Todos tenemos un estereotipo acerca de los demás, acerca de los demás países, la religión árabe, las demás personas en general. Y en mis obras, en algunas ocasiones, cuando se ven en mundos occidentales y se ha estrenado Quietly Good recientemente, cuando entramos en la sesión de preguntas y respuestas, siempre aparecen preguntas parecidas, esté donde esté, en Europa o en Estados Unidos. Pero lo bueno es que cuando voy a Latinoamérica o a Asia, es totalmente distinto. Las preguntas que me hacen en Corea del Sur o en Japón son totalmente distintas de las que me hacen en Francia o en el Reino Unido. Y la gente en Asia acepta lo que yo les estoy contando. Y les gusta lo que les estoy contando. Porque les doy una visión desde dentro de Irak. Mientras que en los países occidentales no es que desafíen lo que hago, pero cuestionan lo que les muestro. Les cuestiono lo que ellos piensan o esas ideas preconcebidas por las noticias que aparecen sobre Irak. Y ocurre lo mismo en Latinoamérica. Si les enseño la película Ahlam en México, por ejemplo, hay un debate estupendo durante media hora y la gente es muy cercana y hablan del personaje, lo que ha ocurrido, cuál es la historia, y no se habla tanto de la política, y no me gusta hablar de esos temas como cineasta, porque yo lo que quiero hacer es contar la historia. No es la historia que tú quieres oír o ver, es la historia que yo quiero contar, es mi historia personal, es mi manera de contar las cosas que siento yo. Y como ha dicho Leija, creo que la universidad y la academia en el mundo árabe necesitarían hacer algo al respecto. Tendrían que reescribir o representar esa nueva imagen del mundo árabe. Porque yo, como árabe, siento miedo al venir a Europa por la manera en la que nosotros vemos a Europa. En Irak, los iraquíes me hacen sentir aún más miedo de lo que ha ocurrido en Europa que cuando yo mismo vengo a Europa, porque claro, pueden pensar, uy, la ultraderecha está en control, está oyendo todas estas ideas extremas en las noticias y gracias al nuevo gobierno todo va bien ahora, pero se está contando estas historias constantemente. Y entonces en Irak, cuando estamos en la cafetería
ahora estamos tomando café con los amigos, me dicen, ten cuidado cuando viajes a Francia, porque podría ser peligroso. Y digo, bah, qué tonterías, yo conozco Europa bien y entiendo la mentalidad de la gente ahí. Entonces creo que eso mismo hay que reflejarlo, porque desgraciadamente lo que está ocurriendo en Europa ahora, después de tantos atentados, suicidas, y Francia, en Alemania, en otros lugares, la imagen ha sido mal reflejada o representada, y es nuestra obligación como artistas árabes, es nuestra obligación trabajar con los académicos para corregir esta imagen. Hemos consumido todo nuestro tiempo y un poquito más. Le pedimos disculpas a la siguiente mesa y a ustedes, pero bueno, nos hemos dejado muchísimas cosas por hablar y sería tremendamente enriquecedor poder continuar, pero tendrá que ser en otro momento. Os damos las gracias de verdad a Mohamed, que ha venido desde Bagdad expresamente para estar en este seminario, y a su hija, que ha venido desde un poquito más cerca, pero también ha dejado a sus crías y su trabajo por acompañarnos. Muchas gracias y seguimos con la siguiente mesa, la revolución en la información.